Hola, muy buenos días. Vamos esperando a que la gente que estaba en la sala de espera se vaya cargando en esta y empezamos en nada, en unos segundos. Nada, estamos en 30 segundillos. Veo que la cifra de participantes sigue subiendo. A ver, cuando pare de crecer, comenzamos. Bueno, pues seguro que se siguen uniendo algunos oyentes dentro de un ratillo, pero bueno, nosotros vamos empezando. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo Café con Emprendedores. Como siempre digo, desde el Café con Emprendedores queremos acercar la innovación y el emprendimiento a toda la comunidad de la Fundación Innovación Bankinter y para ello traemos a referentes del ecosistema emprendedor como Javi y Carlos que nos acompañan hoy de India. Antes de dar paso a nuestros invitados, a Javi y Carlos, fundadores de India, me gustaría recordaros que al final de la sesión de Zoom abriremos una ronda de preguntas del público y yo se las trasladaré. Si queréis, durante toda la sesión, durante toda la entrevista, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat de Zoom y posteriormente se las iremos trasladando. Pues sin más, Javi y Carlos, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre me gusta empezar estas entrevistas, igual que las entrevistas que tengo con las startups, para ver si conseguimos esa inversión desde el programa Venture Capital de Bankinter, que nos empecéis contando quiénes sois vosotros, de dónde venís, digamos, cuál es vuestra experiencia previa antes de uniros a para realizar este proyecto de India, porque muchas veces así es la mejor forma de comprender el proyecto en sí. Así que venga, ¿quién se anima a romper el hielo? Javi. Carlos. ¿Sí? No. ¿Me toca a mí? Sí, dale. Bueno, yo aquí, nosotros los dos somos valencianos. A mí siempre yo creo que en los fondos se lo contamos siempre igual, ¿no? Carlos y yo somos amigos de toda la vida, nos conocemos del colegio, somos de diferentes generaciones. Y bueno, yo la verdad es que experiencia previa no he tenido, porque mi caso es, yo salí de la carrera, terminé la formación, tenía muy claro que quería dedicarme al mundo del deporte y en ese momento en nutrición no había absolutamente nada, así que empecé a hablar con Carlos, que ahora os contará él de dónde viene, que él sí que tiene una experiencia previa muy, muy chula que contar, y fue cuando creamos los cimientos de lo que es India a día de hoy. O sea que yo la verdad es que experiencia previa ha sido todo un proceso de casi 12 años de autoaprendizaje y desde el inicio de mi carrera profesional, por decirlo así, he estado vinculado a este proyecto. O sea que experiencia previa a la formación universitaria. Genial, pero bueno, tienes un track record muy largo en el ámbito de la nutrición deportiva, ¿no? Aunque hayas ido siempre haciéndolo tú directamente, pero bueno, eso también es un aval muy importante. Sí, ya tenemos unos cuantos años. Creo que voy a cumplir 12 o 13 años de experiencia ya con una especialización en rendimiento deportivo. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte chula. Y también, pues bueno, sobre todo te das cuenta, ¿no? Que pues la elección formativa fue muy positiva. Yo he hecho deporte toda mi vida y el poder estar vinculado al mundo del deporte, pues al final es lo que te gusta, con lo que disfrutas todos los días. Al final esto no es... No, es un trabajo y no es un trabajo, ¿no? Hay una parte muy importante de pasión. Pues bueno, ese es de dónde vengo, viene sobre todo esa fusión de disfrutar un montón de pequeño del mundo del deporte y luego de esa etapa formativa donde ya sientas ciertos conocimientos que son los que nos están permitiendo ayudar mucho al ecosistema del deporte a día de hoy. Qué bueno que tengas ese propósito, ¿no? De trabajar en aquello que te gusta. Y Carlos, tu turno. Muy humilde, Javi, que no tiene experiencia. Bueno, a ver, él viene del mundo de la nutrición y de la ciencia, yo vengo casi del otro extremo. Yo estudié publicidad y relaciones públicas en Valencia. En 2006, cuando termino, me voy a Madrid y ahí es donde estoy trabajando como creativo casi 10 años en agencias multinacionales de publicidad, ¿no? Que es un mundo que me apasionó desde la carrera, muy intenso, no hay horas, muy vocacional, pero que también teniendo la suerte de estar en agencias, seguramente las mejores agencias de España,
trabajas con creativos top de todo el mundo, ¿no? Entonces es un aprendizaje brutal. Sí que es cierto que es un sector que cuesta un poco llegar a tener un salario decente, pero si pasas esa franja inicial de 4 o 5 años y ganas premios y esto, acabas bien, ¿no? Pero tiene un lado un poco frustrante para la gente que quiere crear o construir, ¿no? Yo he trabajado para grandes marcas que tienen estructuras muy, muy inmensas en la que salga una idea disruptiva o un poco innovadora que no suena a publicidad cuesta mucho. Pues eso, pues los que luego dices, hombre, pues Coca-Cola, los Movistar, he trabajado para Bankinter y bueno, pues cuesta, o sea, cuesta esa parte. Entonces, al final los creativos empezamos a hacer nuestras cosas, ¿no? De, bueno, pues me monto mi blog, me hago mis cortos, mis vídeos, montamos un proyecto en torno a la paella, que fue como bastante sonado, que acabó siendo la Wikipaella. Entonces, bueno, pues te metes en todos los fregados. Bueno. Sí. Parece que no, pero tuvo bastante impacto mediático. Y bueno, uno de esos proyectos era pues Javi contándome cada vez que yo venía aquí a Valencia pues su vida y su visión, que ya entonces a Javi no le gusta estar en el presente, ya vi años ya en el futuro. Entonces, pues nada, yo empiezo como a ayudarle, pues eso, en el despachito en el que estaba en un gimnasio con su comunicación, con la web, con las redes, y ya poco a poco empezamos a conseguir proyectos con Red Bull, con Marca, con Paco Roncero, y claro, en ese momento ya dices, bueno, hay que elegir algo y en 2014 es cuando ya, pues vamos a llevarnos a manta a la cabeza, me vuelvo a Valencia, tenemos una visión muy presencial ahí, ¿no? Entonces montamos un centro muy chulo y empezamos a crear algo que nos motiva a los dos por esa parte del deporte, ¿no? Él más por la parte científica y yo por la de construcción de una marca, un proyecto digital. Pero así es como nos unimos, ¿no? Pues dos motivados. Muy bien. Y ahí montáis India, ¿no? Y contarnos qué es India para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, realmente hay que decir que en 2014 fundamos IND, que al final son las siglas de Instituto de Nutrición Deportiva, que así es como se inicia el proyecto. Por avanzar, hacer un poco de spoiler en el tiempo, India ha sido un rebranding que hemos hecho hace relativamente poco de la marca, que nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimas horas, y al final hemos conseguido hacer ahí un híbrido, que ahora contaremos cómo llegamos a esa conclusión, pero en 2014 es lo que dice Carlos, ¿no? Llega el momento de dar el salto de fe y lo que hacemos es creamos lo que nosotros llamamos es un centro de nutrición, que es como nuestra estrella Michelin de la nutrición deportiva, ¿no? O sea, lo que queríamos era salir mucho de esa visión de asociar el rendimiento deportivo y la nutrición con un bote de proteínas, y lo que creamos fue un espacio donde le ofrecíamos a los deportistas la posibilidad de sentirse profesionales y de vivir la experiencia de entender qué es lo que pasaba en su cuerpo, de aprender a cocinar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el laboratorio, que esto yo creo que es la sala en la que más yo personalmente disfruto en el proyecto. Es una sala donde el deportista viene, se sube a la bici, se sube a la cinta, generamos un esfuerzo en dinámico y en unas pantallas que no veis que están ahí en la pared muy grandes, está viendo qué es lo que pasa en tiempo real en su cuerpo, ¿no? Entonces, eso a la gente le permitía entender mucho más los porqués, ¿no? De por qué decidíamos dar más hidratos de carbono, más grasa, más proteínas. Luego en este mismo espacio había unas salas que están por aquí, donde hacíamos sesiones one-to-one, ¿no? Donde al final la gente te contaba cómo era su vida, pues si tenía familia, a qué hora trabajaba, si iba a turnos, si entrenaba a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche. Entonces establecías ahí como una relación personal muy guay que te permitía entender pues esos datos que estabas viendo de cómo se comportaba el cuerpo, por qué salían esos datos, entendiendo el contexto del deportista. Y luego en el piso de arriba, porque nosotros estamos en un espacio distribuido en 2 plantas, montamos una cocina enorme de 50 metros cuadrados que al final simula como una especie de cocina doméstica, y entonces lo que hacíamos era subir arriba con el deportista y explicarle cómo podía hacer muy divertido la parte de la planificación nutricional, ¿no? Y cómo la ciencia gastronómica le podía ayudar a hacer mucho más eficiente la absorción de nutrientes, cómo podía facilitar las digestiones para que si yo tengo que comer corriendo después de una reunión a la 1 y me voy a las 4 a hacer series al polígono, que mi estómago responda bien, que yo tenga energía. Entonces, ahí en 2014 es donde nace realmente el producto como tal, y es lo que decía Carlos, éramos un servicio
100% presencial, donde había muy poco de digital. Empezábamos a hacer cosas yo por ahí tengo todavía el documento, en una especie de Excel un poco raro, y luego a partir de ahí ya lo que vino fue una ola de automatizaciones y digitalizaciones, que es lo que nos lleva a día de hoy a India. Entonces, lo que dice Carlos, ¿no? En 2014, cuando montamos el centro, empiezan a entrar proyectos muy guays, como es el proyecto de Paco Roncero. Empezamos a trabajar para Red Bull con Joseph Agram en el Red Bull Seven Islands, que era un reto pues, que en ese momento era muy ambicioso, porque tenía que hacer 7 Ironmans en 7 días en 7 islas. Y allí que nos fuimos, casi nada, sí, y allí que nos fuimos con la propuesta de poder contar en tiempo real cómo se iba desgastando el nivel de batería de Joseph en cada una de las estaciones que iba parando, y sobre todo cómo nosotros, en función de la comida que le íbamos dando, cómo eso estaba impactando en el rendimiento, ¿no? La verdad es que el proyecto, yo creo que fue nuestro, no voy a decir fracaso, pero fue el primer fallo gordo que yo sentí como nutricionista deportivo, ¿no? Porque al final el proyecto no conseguimos terminarlo. Joseph se bajó de la bici en el segundo Ironman, y el proyecto se quedó ahí, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, eso nos permitió conectar con Red Bull, que fue muy guay porque les gustó mucho ese concepto como de telemetría del deportista, ¿no? De poder entender en tiempo real qué está pasando y tomar decisiones prácticamente in situ, y entender cómo está impactando la alimentación en el rendimiento deportivo. Y eso fue lo que nos llevó a Fórmula 1, MotoGP, y también nos permitió evolucionar muchísimo más nuestra solución tecnológica. Y luego ya, pues bueno, a partir de 2017, ahí es cuando Carlos coge las riendas de producto y empieza todo el proceso de digitalización, y ya conseguimos lanzar nuestra aplicación en 2019. O sea, pasamos de ese Excel y un papel impreso que además se imprimía cuando salían del despacho, ya la gente podía salir de aquí, de la oficina, con un soporte digital. Y básicamente... Sí, perdona, Carlos. No, No, dale. Digo que sí que ha habido un cambio muy, muy grande, ¿no? De esa visión presencial absoluta a la experiencia totalmente digital ahora, pero siempre hemos hecho lo mismo. Al final, como respondiendo a la pregunta de qué es India, nosotros desde 2014 lo que nos dedicamos es a mejorar el rendimiento de los deportistas a través de la nutrición. Ahora se suma de la nutrición y la tecnología, ¿no? Pero es lo mismo. Y cómo lo hacemos, pues es de forma personalizada, y la tecnología lo hace cada vez más personalizado y cada vez más flexible, ¿no? Ahora son planes nutricionales ultra personalizados, con reajustes automáticos, cada vez más motivadores, pero si tuviésemos que poner una frase, ¿no? Llevamos 10 años planificando la nutrición de los deportistas, que al final la esencia es la misma. Lo que habéis hecho es llevar todo ese conocimiento que tenéis del mundo físico o en el mundo físico al mundo digital para hacerlo más escalable, ¿no? Y poder llegar a mucha más gente. Contarnos para comprender un poco mejor India y la propuesta de valor que aportáis al usuario. ¿Qué se va a encontrar el usuario una vez que descarga la app? ¿Se va a la tienda de Apple o la tienda de Google o de Android, mejor dicho? Se descarga la aplicación, ¿cómo va a ser el onboarding? ¿Qué funcionalidades va a encontrar en India el usuario? Pues bueno, esto parte porque aquí hay una evolución curiosa que nos validó una hipótesis, que es todo esto de personalización, ¿no? ¿Qué es exactamente? Pues nosotros lo que hacemos es todo lo que nos cuenta la persona en consulta durante una hora, cuando estábamos en presencial, lo pasamos a un formulario, ¿no? Es de, vale, ese ejercicio ya fue costoso y se queda un formulario enorme de 50 y pico preguntas que la gente completaba con todo detalle. Entonces dices, ostras, a la gente le importa decir que es que su cortado que toma a las 3 es con leche de avena, y que los sábados se levanta a las 10 en vez de a las 8, y que entonces, validando eso, al final intentamos llevar ese formulario online a la app. Esa recogida de datos, que actualmente es manual, ¿no? que tienes que poner, pues eso, cuál es tu peso, tus objetivos, tus entrenamientos, tus gustos, tus conciencias, si lo quieres en Tupper, cuando lo quieres los bloques libres, bueno, un montón de información.
Y cuando completas eso, que dices, ostras, esto es para mí, esto ya siento que se va a adaptar, pues eso, incluso si concilias con alguien que está usando la app para que sincronicemos las comidas que hacéis juntos, para que unifiquemos vuestra lista de la compra, hay mucha información, ¿no? La evolución de esa información, que actualmente es manual, es nuestra visión, que es que lo recoja la app mediante sincronización de dispositivos. Todos ya estamos muy sensorizados. Yo puedo coger tu peso ya de Garmin, cuánto has entrenado, tu actividad, tus horas de sueño, muchísimos datos que ya no necesitamos que los pongas directamente, ¿no? Que en cuanto se sincronice va a facilitar y va a quitar mucha fricción al usuario, ¿no? Tanto en el onboarding inicial como en los reajustes del día a día, que esto ya sabemos que tú sales por la puerta de la consulta y tenías planificado entrenar a las 8, llueve, ya no entrenas, luego cenas más tarde, no descansas igual, se te olvida almorzar y las sensaciones de, ostras, esto ya no está siendo... Y esos reajustes también se van a hacer de forma automática, ¿no? Ya no hace falta que tú me digas que no has entrenado, ya te lo veo. Entonces ya se reajusta. Entonces esa es como el presente y la evolución a la que va el producto, ¿no? La parte ahí un poco más, como más directa con el usuario, ¿no? Cuando alguien se descarga la app, lo primero que ve es lo que dice Carlos, es un onboarding que viene ya de la evolución de muchos años de depurar ese filtro de preguntas. Directamente termina ese proceso de onboarding que, pues bueno, dependiendo sobre todo de la cantidad y la tipología de entrenamientos o cuanto más preciso quieras ser, pues puedes hacer un onboarding relativamente rápido desde 5 minutos a 10, 15 minutos personalizando lo que dice Carlos, ¿no? Los 3 cafés que me tomo al día, uno que sea con bebida de almendra, porque si me lo tomo en la oficina y la bebida de almendra que tiene en la oficina me gusta mucho, hasta el cortado que me tomo con bebida de avena después de comer. Una vez termina ese proceso, lo que hacemos es que el algoritmo de India va configurando una serie de automatismos y de cálculos que, en función del perfil que nosotros construimos del deportista, le dice al equipo de nutrición más o menos cómo debería ser la distribución matemática de los recursos nutricionales que va a necesitar ese deportista, y eso pasa que lo valide el equipo de nutrición. O sea, nosotros al final somos una aplicación, como decía Carlos, ¿no? Donde gracias a la tecnología nosotros podemos aplicar una nutrición un poco distinta a la que estamos acostumbrados a ver en una consulta presencial, pero nosotros siempre nos apoyamos con un equipo de nutricionistas que es el que termina de hacer esa validación y poder personalizar o ultra personalizar un poco más a donde no llega el algoritmo, ¿no? Entonces, ahí el equipo de nutrición termina de validar y en un plazo de 48 horas el usuario tendría su planificación lista y servida en la aplicación, ¿no? Entonces, básicamente tú abres la aplicación y en el Today, cuando tú abres la app, lo primero que ves es tu menú. Más o menos, por entenderlo, es como una especie de Instagram donde tú vas haciendo scroll hacia abajo y vas viendo todo el repositorio de recetas que ya tienes programado. O sea, la parte guay que nosotros hacemos, sobre todo por esa experiencia que tenemos de hace 10 años de ver lo que realmente el deportista necesita, es transformamos toda la ciencia y toda la fisiología que hay en una respuesta muy bajada a lo que tú quieres, ¿no? Que es, ya a mí me apetece unas tostadas con jamón por la mañana, ¿vale? Pues mi trabajo es entender ese perfil, ¿no? Ese contexto en el que tú vives, cuál es tu objetivo, si quieres aumentar masa muscular, si quieres perder grasa, si vas a prepararte un Ironman, si eres ciclista, si vas a CrossFit, cuál es tu peso, cuál es tu composición corporal, cuáles son tus motivaciones. Eso lo transformamos en una serie de datos, ¿no? De, pues, tu desayuno tiene que tener 473 calorías y tiene que aportar estos macronutrientes, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos gramos de jamón, cuántos gramos de tomate y cuántos gramos de pan, ¿no? Y ya te damos una respuesta de esto es lo que tú tienes que comprar y esto es lo que tienes que hacer para que tu cuerpo funcione de maravilla. Yo creo que la gran funcionalidad fetiche que tiene para muchísima gente ahora mismo la aplicación es el cambio de recetas, que lo decía Carlos, ¿no? Y sobre todo los reajustes de los entrenamientos. Uno de los problemas que yo diría que he vivido con mucha ansiedad hasta que hemos conseguido digitalizar o llegar a esta solución tan tecnológica como es India, es que a la gente le cambiaba el contexto. Por ejemplo, tú, José Carlos, vienes a verme a consulta, los dos súper motivados, hacemos un trabajo súper analítico, diseñamos todo tu mes, sales de la consulta y de repente me dices, ostras, es que
me ha cambiado el trabajo, me han cambiado de turno y entonces todo el diseño que hemos hecho de la planificación para el próximo mes no sirve de nada, ¿no? Entonces, hacia donde estamos construyendo esa visión de futuro que decía Carlos y sobre todo las funcionalidades del cambio de receta y el cambio de entrenamientos o el reajuste de calorías por entrenamientos, lo que permite es hacer como una especie o a nosotros nos permite simular un poco como Google Maps, ¿no? Cuando tu contexto cambia, lo que nosotros hacemos es recalcular todos esos números para asegurarte que tú vas a tener la gasolina que necesitas para cumplir tu día o tus entrenamientos. Qué bueno, o sea, esto al final es una planificación hiperpersonalizada, ¿no? De lo que cada persona necesita, pero no a todos les funciona igual los mismos alimentos. Y ahí, supongo que ahí entra también un poco lo que decía Carlos, ¿no? El tema de la sensórica, de que estáis midiendo con distintos dispositivos, como con el Garmin u otros, qué le funciona mejor o peor, ¿no? Y cómo hacéis eso y cuál es la magia que hay detrás para que todo esto se vaya reajustando. Bueno, yo te diría que la magia es muchísima ciencia, muchísima tecnología, un montón de cabezas de gente muy inteligente pensando en cómo desarrollar esa solución, ¿no? O sea, lo que antes era un problema nutricional, ahora es un problema creativo, ¿no? De cómo hacemos que el deportista se coma la ciencia que el nutricionista dice, la gente de producto, cómo conseguimos mejorar la experiencia de usuario. Entonces, al final, una de las cosas que hemos conseguido o que hemos visto con el paso de los años, ¿no? Ha sido darnos cuenta que la nutrición tiene que cambiar y que gracias a la tecnología, al 5G y a todos los dispositivos que ahora mismo nos permiten recoger mogollón de información en tiempo real, la nutrición va a dejar de ser esto es bueno o esto es malo, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo la realidad. El aguacate es muy bueno, la pizza es muy mala. O la leche es mala y la bebida de avena es buena, ¿no? Ese es el discurso que tú te encuentras con todo el mundo, incluso también con muchísimos profesionales, ¿no? Entonces, realmente lo que la tecnología nos va a permitir a los nutricionistas es determinar cuánto está impactando un vaso de leche en tu rendimiento o en tu perfil, ¿no? Podemos hablar desde el punto de vista de salud o del punto de vista del contexto del rendimiento deportivo. Entonces, gracias a la tecnología y a clusterizar todo ese contexto de datos de cuál es tu ciclo de sueño, cuál es tu variabilidad, la frecuencia cardíaca, cuánto te mueves, cuánto tiempo estás sentado, cuánto tiempo estás de pie, cuál es tu presión arterial, o sea, todo ese tipo de cosas, ya podemos acceder a esa información. Eso lo que nos va a permitir a los nutricionistas es entender cuánto, en qué porcentaje está impactando lo que alguien está comiendo hoy. Porque puede ser que a ti hoy un aguacate te ayude un 68% a mejorar tu rendimiento, pero mañana un 32% o pasado mañana la mejor solución sea tomarte un filete de ternera. Entonces, eso es algo muy guay y yo creo que vamos a vivir una revolución brutal en el campo de la nutrición, porque esto no se ha movido en los últimos 40 o 50 años. O sea, el cómo se interviene con el deportista se ha mantenido muy estático. Entonces, ahora yo como nutricionista puedo estar leyendo en tiempo real el ciclo de sueño y los minutos en fase profunda en los que está durmiendo mi deportista ahora en Estados Unidos para saber cómo tengo que recalcularle el desayuno, porque sé cuánto va a impactar si meto más cafeína o menos cafeína en el rendimiento de las 3 de la tarde. Entonces, empezamos a generar un modelo de nutrición predictiva, que eso es, yo sobre todo que soy el nutricionista, es un futuro súper apasionante porque el papel del nutricionista va a dejar de ser el de esto es bueno o es malo y vamos a tener una visión muchísimo más analítica, ¿no? Tú tendrás un super dashboard que estarás viendo cómo se está comportando el deportista y será igual que los ingenieros de Fórmula 1. Pues voy a decidir cambiar esto en el setup de mi deportista y, ostras, estoy viendo que está impactando un mogollón en su rendimiento. Al final también haces que el deportista sea mucho más feliz, que disfrute mucho más del proceso, que tenga una relación mucho más sana con la comida y con el deporte. Entonces yo creo que vamos a vivir una revolución sin precedentes en el mundo del deporte y sobre todo en la parte de la nutrición, ¿no? Qué bueno y qué apasionante, ¿no? Estar en este sector y poder ir viviendo todo esto y además siendo punta de lanza de este cambio, porque al final vosotros sois los que estáis haciendo que este cambio se lleve a efecto, ¿no? Y supongo que mucha gente de los que nos están escuchando se están preguntando, ok, para el deportista esto está muy bien, pero el deportista vive en familia y tiene hijos y todos los miembros de la familia tienen que comer. ¿Pueden comer lo mismo, las mismas recetas que recomienda India?
Ahí otra de las funcionalidades chulas que tiene la aplicación es lo que decía Carlos antes, ¿no? Que nosotros intentamos conciliar. Y lo bonito que tiene la nutrición, la fisiología y sobre todo las ciencias gastronómicas es que tú puedes utilizar los mismos ingredientes en un plato, pero jugando con las elaboraciones y las proporciones puedes conseguir situaciones nutricionales totalmente distintas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Vamos a utilizar patata, arroz y salmón. Entonces, yo, por ejemplo, llego por la noche a mi casa y entonces a lo mejor mi hijo, que tiene 3 añitos, necesita más cantidad de arroz y patata y le pongo un pedacito pequeñito de salmón. Yo a lo mejor, como vengo de hacer un trabajo de fuerza a las 7 de la tarde y necesito meter proteína, necesito meter ácidos grasos poliinsaturados y necesito meter un poquito de hidratos de carbono para recuperar porque la intensidad ha sido medio alta, pues a lo mejor yo de repente tengo 250 gramos de salmón, 100 gramos de patata y 30 gramos de arroz. Y a lo mejor mi mujer, que hoy no ha entrenado, pero mañana va a salir a correr a las 7 de la mañana, ella tiene mucha cantidad de arroz, mucha cantidad de patata y una porción pequeñita de salmón. Es decir, con los 3 mismos ingredientes, con la misma elaboración, tú puedes conseguir que con diferentes proporciones en el plato, cada uno tenga una respuesta nutricional totalmente adaptada al contexto y a las necesidades de cada uno. Y eso lo permite la tecnología. O sea, es prácticamente imposible estar con un Excel y estar recalculando constantemente en función de lo que ha hecho cada persona de casa, ¿no? Cómo eso se tiene que hacer. Y eso es una solución que India ha conseguido y sobre todo con esa visión a futuro de la inclusión de todos esos sensores, porque el día de mañana todo el mundo, hasta los más pequeñajos, van a estar sensorizados. Ya, por ejemplo, en el mundo del fútbol se ven soluciones donde niños de 10 y 12 años de canteras ya llevan acelerómetros o ya llevan GPS o ya llevan analizadores de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ya puedes estar contextualizando qué le está pasando a ese cuerpo, entender qué necesita y que eso se automatice en una respuesta en la que, oye, pues una misma cena para todos, por favor, que no haya que hacer ahí. Casi hay casas que son como un restaurante, ¿no? De, joder, es que hay que hacer 5 cenas diferentes y hay que ponerse a las 7 de la tarde a cocinar con cestas de la compra imposibles que al final dices, es que tengo que invertir un día es que a uno le gusta las verduras de no sé dónde, al otro la patata de allá, a la otra le gusta el arroz que compro y al final lo que hay que hacer o lo que la tecnología tiene que hacer es facilitarle mucho la vida a la gente. Al final hay una frase que dice mucho Carlos, que es toda la ciencia del mundo no sirve de nada si el deportista no se la come. Entonces, eso es otra de las partes, ¿no? Que es muy importante, el pensar en cómo simplificar muchísimo esa solución nutricional, ¿no? Que yo creo que es lo que hasta ahora muchas veces faltaba. Totalmente. Yo por terminar con este tema, este mundo de la ultrapersonalización, ¿no? Que al final puede empezar siendo muy, muy técnico, ¿no? Bueno, tú necesitas para mañana 2 gramos de proteína por kilo de peso, para no sé qué, ¿no? Que al final todo eso son los cálculos que dice Javi, que la tecnología nos ayuda un montón porque sería imposible, pero luego hay el meternos en un barro en el que llevamos mucho tiempo de muchísima casuística porque cada persona es un mundo y aunque suene tópico es una realidad. Hay gente que va por turnos, hay gente que no le gusta el tomate, hay gente que le gusta el huevo cocido sí, pero frito no. O sea, la casuística es infinita y el pegarte con no solo te voy a decir que tú necesitas 200 gramos en este almuerzo, que sería algo relativamente sencillo. Es de no, es que yo estoy ahora mismo en un tren, es que yo estoy de viaje fuera, es que a mí no me gusta esto, es que yo no tengo tiempo para desayunar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que también es personalización, ¿no? O quiero cambiar esto porque no he podido, porque he tenido que ir a recoger a mis hijos y no he podido entrenar. Todo esto es lo que quiero, el gran salto, ¿no? Porque si no, hay un gap muy fuerte entre lo que la ciencia sabe, lo que el nutricionista es capaz de aplicar de esa ciencia, que ya es un salto, y lo que acaba comiéndose el deportista. O sea, el gap es enorme. Entonces, reducir eso para que al final entre en el cuerpo más ciencia es un reto súper grande que seguramente por eso hasta ahora no haya podido seguir una dieta mucho tiempo porque todos sabemos lo frustrante que es adaptar toda tu vida a un papel. O sea, es algo imposible, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, es un pain muy grande y un reto que, claro, que no se soluciona hoy.
Bueno, es el gran salto y el gran acierto que habéis tenido, ¿no? Porque al final le habéis conseguido facilitar y adaptaros totalmente a las necesidades del usuario, y eso al final siempre va a generar un mayor engagement, ¿no? El que el usuario pues sienta que le estás aportando más valor, porque realmente no es, oye, me he saltado esto, bueno, pues ya el plan para el día ya no me sirve para nada, ya voy a hacer lo que me dé la gana. Al final lo que consigues es que el usuario siga motivado, ¿no? Y luego también veo que es el sector o el mercado de la nutrición es un mercado sumamente estacional, ¿no? O al menos es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Te comes los turrones en Navidad, estás pasado de kilos y dices, ¡buah, nutricionista! Que se me ha ido este año de las manos. Llega el verano, operación bikini. Acaba el verano y dices, llegué bien con la operación bikini, pero mucho pescadito frito y esto se me ha ido otra vez de las manos y en septiembre otra vez vuelven. ¿No? Hay muchos vaivenes. ¿Notáis esos vaivenes en los clientes que tenéis? ¿Notáis la estacionalidad y cómo lidiáis con ella? Pues yo te diría que nosotros, al final, la estacionalidad siempre va a estar como en cualquier otro sector. Lo que pasa es que nosotros en 2014 decidimos hacer una apuesta que era focalizarnos en un nicho muy concreto, que eran los deportistas. Al final, de hecho, muchas veces, hablando con cualquier persona, desde amigos, otros nutricionistas, fondos de inversión, todo el mundo reflexiona lo mismo. Oye, pero es una solución muy guay. ¿Por qué no se abrís a todo el mundo? Y es porque, bueno, porque todo el mundo no está preparado para entender la nutrición así. Entonces, nosotros lo que decidimos, no sé si con mucho o poco criterio, yo creo que al principio con mucha más pasión que con un criterio objetivo, nosotros queríamos solucionar este problema en los deportistas porque tanto Carlos, que nos lo ha contado, que el fútbol profesional ha perdido una gran zurda, nosotros como deportistas hemos vivido toda esa problemática, ¿no? en torno a la alimentación. Entonces, nos hemos focalizado mucho en solucionar ese problema al deportista. Entonces, el deportista, sobre todo el que tiene un reto, que es al que nos intentamos dirigir nosotros, la estacionalidad la marca su reto. Entonces, sí que es verdad que pues, en lugar de tener una persona que voy a decirlo así, ¿no? que se suscribe en marzo y en mayo ya que ha mejorado su composición corporal y que ya empieza el tardeo, las cervecitas y demás, pues oye, ya me pondré otra vez en septiembre, nos encontramos con deportistas súper motivados, que tienen mogollón de interés, ya no solo en su alimentación, sino en entender qué le está pasando por dentro a su cuerpo, cómo está impactando lo que está comiendo en la frecuencia cardíaca, o si son capaces de mantener más vatios en la bici a las 3 de la tarde metiendo 3 plátanos en lugar de meter uno o meter nueces. Ahí lo que te encuentras es que prácticamente tienes una retención de 11 meses. O sea, porque eso es gente que está durante toda la temporada muy focalizada en entender cómo mejora su rendimiento. Hay un cambio también muy significativo en este perfil de deportistas, que es que se van profesionalizando mucho más. Entonces, ya es como, ya no se plantean, venga, yo corro la media maratón en diciembre y luego descanso hasta junio y me vuelvo a poner, ¿no? Es, bueno, pues yo termino mi carrera en diciembre, pero es que en enero ya me he apuntado a otra, en marzo a otra, y es que así el año siguiente consigo bajar mi marca, ¿no? Entonces, lo que te das cuenta es que nosotros tenemos un perfil de usuario muy agradecido en ese sentido con la estacionalidad, ¿no? Que básicamente es, claro, ya necesito saber cómo está funcionando mi cuerpo y ahí nosotros sí que, pese a que evidentemente notas cierta estacionalidad en un porcentaje de usuarios, en la masa importante de usuarios que nosotros tenemos no es tan así, no es tan verano y post-Navidad. Sí, yo creo que ahí, aunque sí que obviamente hemos percibido, sobre todo en el presencial, ¿no? Esos valles, ¿no? de diciembre, obviamente, olvídate de hablar de nutrición a alguien. Julio, agosto, que se desmonta la rutina y vamos muy asociados con la rutina también. Y luego, bueno, pues en concreto en Valencia, cuando eran fallas, cuando es Semana Santa, cuando se rompe la rutina sí que notábamos un valle. Pero desde que pusimos el modelo de suscripción, que era una hipótesis de, bueno, vamos a ver si la gente entiende que igual que se suscribe a otros SaaS, ¿no? Pues por ejemplo el gimnasio, pues también la nutrición es lo que viene, ¿no? Y por suerte fue una hipótesis que se validó, que la gente empieza a entender que su nutrición o tener una alimentación óptima
que le permita estar mejor va más allá del aspecto superficial de si he engordado, ¿no? De si se me ve más gordo o más delgado. Tú tendrías que comer lo óptimo siempre para rendir en tu trabajo, para estar bien, siempre, ¿no? O sea, no es una dieta, es un hábito. No es que sale el sol en mayo, me voy a poner ahora a tope, que el cuerpo no funciona así. El cuerpo no responde así bueno, una cosa muy intensa y luego ya pues lo dejo y vas compensando la gente ya entiende que es una cosa más que tiene que cuidar como hábito. Entonces, eso obviamente, como dice Javi, con los AMAPROS, con esa gente que ya lleva la retención consigo, porque ya planifica sus entrenamientos, ya es una temporada. Es de, bueno, si es que yo no entreno 2 días cuando puedo, yo tengo planificado todo, entonces ayuda un montón, claro. Aquí hay un punto también que hay que decir, que estos señores, y lo habíamos mencionado antes, no únicamente se dedican a la nutrición para AMAPROS, para amantes del deporte, sino también para profesionales. Si tenéis deportistas profesionales como clientes, ¿no? Tenéis desde pilotos de motociclismo, de ciclistas profesionales, clubes de fútbol. Si queréis mencionar un poco cómo es esto, porque disteis al final un salto desde el ser un nutricionista para el ámbito deportivo profesional de alto rendimiento a decir, oye, vamos a llevar esto a un espectro mucho más amplio de clientes y vamos a dar la posibilidad a otra serie de gente con otras características que también puedan acceder a un servicio muy similar al que están obteniendo estos deportistas profesionales. De hecho, yo creo que es, bueno, sobre todo es la gran aspiración para alguien que trabaja en el mundo del deporte poder trabajar con la élite, ¿no? Porque al final cualquier deportista profesional de cualquier disciplina, si el límite está aquí, lleva su cuerpo aquí. Entonces, cada detalle cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, ahí también lo que nos ha permitido sobre todo trabajar con la élite es profesionalizar mucho más la solución tecnológica y evolucionarla muchísimo, ¿no? Principalmente porque se exige un nivel de rendimiento al cuerpo prácticamente 24/7, 365 días al año. Entonces, esa parte también es muy interesante y yo creo que, sobre todo, la gran suerte que hemos tenido fue entrar en el ecosistema de motorsport, ¿no? En MotoGP y Fórmula 1 y aprender de los ingenieros ese concepto de la telemetría del coche, ¿no? Y entender, poner un montón de sensores al Fórmula 1 o a la MotoGP, sacarlo a rodar y entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y de repente empezabas a ver una horda de ingenieros brutal que veían los datos y, bueno, voy a calibrar la suspensión y voy a bajarle medio bar porque es que en la curva 3 estamos perdiendo grip y el piloto nos ha dicho, claro, a mí ahí me estalló la cabeza y yo dije, y es que nadie está haciendo esto con el deportista. Y somos una máquina mucho más compleja que una moto como un Fórmula 1. Entonces, tenemos que empezar a sensorizar, tenemos que empezar a entender y ahí fue el gran cambio de dejar de aplicar, o sea, dejamos de aplicar ciencia directamente al deportista, que es, oye, es que yo he leído un estudio que dice que esto es así y tú te lo tienes que comer sí o sí. Y si no, problema tuyo. A empezar a decir, vamos a ver cómo, con un sistema ensayo-error, cuánto está impactando lo que tú estás comiendo en tu rendimiento, porque tenemos todos estos sensores, ¿no? Empezamos a aplicar esa teoría de entender el cuerpo humano como un sistema de caja negra. Entonces, yo entiendo que para nosotros es una gran oportunidad y sobre todo una gran ventaja el poder desarrollar en la élite lo que luego el deportista amateur va a poder comprar a precio de dieta, ¿no? Carlos dice muchas veces, estamos vendiendo ciencia a precio de dieta. Entonces, al final, ese ejercicio de poder democratizar lo que pueda tener un piloto de MotoGP o lo que pueda tener un club de primera división española y que lo pueda estar comprando un jugador de tercera división, que igual que se gasta un dineral en las botas que tiene su jugador preferido de fútbol, también, ¿por qué no? Estoy comprando la solución tecnológica que tiene el primer equipo del Valencia, de otra liga europea. Entonces, sobre todo esa parte también es muy guay porque el deporte es muy aspiracional. Entonces, poder trabajar en la élite y poder desarrollar ahí, yo creo que nos da una visión y una perspectiva muy buena para luego poder adaptar todas esas herramientas al deportista amateur. En este punto de lo que se suele llamar la democratización, ¿no? del nutricionista de los profesionales, pues bajarlo a toda la masa, ¿no? de deportistas. Aquí hay a veces una mala interpretación que es, porque se ve mucho en titulares, de qué comen los profesionales, ¿no? ¿Qué come Messi? ¿No? Entonces la gente interpreta que tiene que comer
lo que come el profesional, ¿no? O lo que come Noya, porque eso será lo bueno, ¿no? Y el cambio es a qué mide o qué sabe Gómez Noya, ¿no? O su equipo. Entonces, eso es ¿Y, lo que... y cuánto quema, ¿no? Porque no quema igual un deportista profesional que yo. Exacto, claro, hay muchas variables, ¿no? Su nivel de adaptación exacto, o las calorías que quema él, no las quemas tú. Entonces, obviamente, no es el plato de él, si te lo comes tú no va, no va a funcionar. Entonces, creo que es el cambiar el punto de vista al conocimiento. Es de, no es que tengas un chef en casa que te haga lo mismo que comen los profesionales, que es una frase sin sentido, porque todos los profesionales, o sea, uno que mide 1,90 a un maratoniano, o sea, no tiene sentido ir a lo que comen los profesionales. Es saber o tener el conocimiento, que hasta ahora era imposible, porque solo ellos tienen sus máquinas y sus equipos, y ahora se está democratizando por eso, por la tecnología. Entonces, saber esa información es lo que a ti te permite subir el escalón, ¿no? de amateur a pro Y o a comer alto como, y rendimiento. al final es lo que decía Carlos, es comer de verdad como el profesional, pero no el plato en sí, sino la decisión que tomas de por qué ese plato está configurado de esa forma, entendiendo todas las métricas que tienes por detrás. ¿Y cómo lo hacéis para llegar a todo vuestro público objetivo, a todos vuestros posibles clientes? ¿Qué estrategias de marketing y de captación tenéis para este nicho de mercado tan concreto? Porque entiendo que aquí tenéis un mix entre digital, físico. ¿Qué estáis haciendo? Pues a ver, no estamos haciendo grandes cosas con automatizaciones web 3.0 ni inteligencias artificiales en marketing, pero sí que los tenemos muy localizados. O sea, es verdad que al ser un nicho no es un B2C, que eso a lo mejor a un fondo es de madre mía, pues vamos a quemar, ¿no? Pero dices, bueno, los conocemos muy bien, tenemos muchos años en este sector. Y entonces, por ejemplo, también hay una estrategia B2B2C, ¿no? Es decir, ir a donde está la gente, ¿no? O sea, donde están los amateurs, en clubes, federaciones, apuntándose a carreras, etcétera, ¿no? Siguiendo a influencers o microinfluencers deportivos. Entonces, tenemos mucho insight y mucho conocimiento y contactos en ese mundo. Entonces, ahí siempre hay estrategias de afiliación, de acuerdos, etcétera. Luego, hay otra parte que va más relacionada con el PR o el contenido, que es que al final es un sector que lleva mucho tiempo y que en el imaginario de la gente es dieta, ¿no? O app de recetas o nutricionista, ¿no? Y dice, bueno, eso ya lo he hecho y no me ha funcionado del todo o no me he podido adaptar, ¿no? Entonces, si nos dejan explicarnos, ¿no? Si, por ejemplo, cuando va Javi a un podcast o a una radio, se nota una reacción muy grande porque empiezas a entender, dices, ostras, vale, no sabía que esto era tan así y no sabía que estaba esta flexibilidad, ¿no? No sabía que podía cambiar las recetas. Cuando empiezas a entender cómo funciona el cuerpo y que esto no va de aguacate sí o dieta keto sí o ayuno no, hay muy buena respuesta. Entonces, aunque no es un canal muy directo, ¿no? Que a lo mejor el fondo de inversión te va a decir, bueno, sí, pero ¿cómo está el canal de paid, ¿no? ¿Cuánta conversión hay ahí? Que también lo estamos trabajando y también funciona, pero sí que vemos que hay, pues eso, ese tema del contenido y de salir a explicarnos funciona mucho. Y luego hay otra cosa que igual tampoco gusta tanto a los fondos, que es el trabajar la marca, ¿no? Que dices, bueno, pues ya nos vemos, ¿no? Pero porque es un trabajo que se entiende que no es a corto plazo, que no tiene una conversión rápida, pero que nos parece la forma perfecta para sacar la cabeza del ruido que hay ahora mismo de la nutrición, ¿no? Que ya empieza a haber muchas apps de nutrición. Ya es verdad que nos destacamos por el nicho, porque estamos ahí en el rendimiento y la ultra personalización, pero aún así no hay una marca de nutrición que un deportista lleve orgulloso en su mochila. Eso no existe y no entiendo por qué. O sea, Sí, porque o es sea, como si sí, estuviese denostada, ¿no? claro, las hay en cuanto a suplementación, ¿no? Que ves a la gente que lleva, pues sobre todo en el triatlón, ¿no? Los tritrajes o incluso en el ciclismo, ¿no? Que la gente lleva orgulloso un bidón de una marca. Pero es cierto que es lo que dice Carlos, a nivel de solución tecnológica de utilizo esta herramienta para entender cómo tengo que comer para mejorar mi rendimiento, no tenemos asociada esa marca, así como, por ejemplo, todo el mundo conoce Strava, a nivel un poco más de nicho, Training Peaks, Garmin Connect,
Whoop, Oura. O sea, la gente sí que tiene esas referencias de esos softwares que me ayudan a monitorizar o a mejorar mi entrenamiento, pero en nutrición no existe esa marca aspiracional que yo quiera llevar en mi gorra o en mi camiseta o que me sienta orgulloso porque me ayuda a mejorar, ¿no? Sí, bueno, y vosotros sí que estáis trabajando, ¿no? con algunos de vuestros clientes, ¿no? En ese concepto que me mencionabais antes de comenzar la entrevista, que hemos estado hablando un poco, de los embajadores de marca. No sé si nos podéis dar algún nombre o decirnos alguien de los que estáis trabajando, o clubes en general, o nichos donde están, ¿no? En MotoGP, o como ya habéis mencionado. Bueno, yo creo que aquí sí que se pueden decir algunos, otros los anunciaremos yo creo que en breve, pero los que sí que podemos comentar, por ejemplo, uno de nuestros embajadores, que yo creo que tenemos una relación muy bonita con él porque entiende mucho el beneficio que nosotros podemos sumar a los deportistas, ¿no? Es Aleix Espargaró, que de hecho, vamos, es... aparte de un piloto espléndido en MotoGP, es un gran aficionado al ciclismo y como tal la parte de la nutrición la tiene súper interiorizada. Luego, por ejemplo, trabajamos también con el Valencia, que estamos abordando una solución muy chula en la que básicamente nosotros vamos a ser unos proveedores tecnológicos para sus nutricionistas, para agilizar mucho y automatizar sobre todo y poder verticalizar la nutrición en toda la estructura del club. Es decir, que en lugar de poder atender a 40, 50 futbolistas, se pueda generar una respuesta en tiempo real a toda la estructura del club y empezar a recoger datos de cómo funciona. Y bueno, luego ya hay más deportistas profesionales que están en nichos pues como atletas olímpicos, estamos trabajando con ciclistas profesionales, triatletas profesionales. O sea, yo creo que hay un poco repartidos muchos de estos embajadores, que hay algunos que simplemente tenemos una relación profesional en la que nosotros somos su servicio de nutrición, pero tenemos la suerte de que hay muchos que se implican mucho también en ayudar al desarrollo de la plataforma. Yo, por ejemplo, al que más cariño le tengo es Andrés Ramalo, que es el central del PSV, y es un tío que lo ves que está en la parte final de su carrera, nos conoció hace 2 o 3 años, tuvo una explosión de rendimiento muy grande y él es como se preocupa en cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudar a que otros deportistas de mi club se beneficien de esta plataforma. Oye, pues el club quiere esto, a ver si podemos cambiar esta serie de cosas porque nos pueda venir muy bien. Entonces, yo creo que tenemos la suerte de tener embajadores que no solo nos generan una experiencia de poder trabajar en el deporte de élite, sino que además quieren contribuir en el desarrollo de la solución y el ser parte también de la solución a esos, tanto a los otros deportistas profesionales como al deportista amateur. Bueno, pero esto es una gran validación, ¿no? De vuestro trabajo. Y ellos tenéis que sacar pecho y sentiros orgullosos porque si se quieren implicar es porque realmente están viendo que les estáis aportando valor y que les estáis ayudando a mejorar, ¿no? Que eso, lo que mencionabas, que ese límite de están aquí y quieren llegar hasta aquí, les estáis ayudando a conseguirlo, ¿no? A través de Sí. de la alimentación. Aparte, yo creo que es como la gran palanca que van a poder activar los profesionales en los próximos años. Es decir, el entrenamiento es una ciencia que lleva muchísimos años y evoluciona igual para todos, los materiales evolucionan igual para todos, pero lo que se está viendo en determinados segmentos del deporte profesional es que el que realmente pone foco, ¿no? Lo que decía Carlos antes, en el conocimiento y en entender cómo tengo que comer de una determinada manera porque mi cuerpo está funcionando así, vemos que hay un crecimiento brutal. O sea, no estás hablando de, es que esta zapatilla me ayuda a correr un 2% más en estas condiciones. Es que estamos hablando de incrementos del 30 al 40% de rendimiento utilizando o activando la palanca de la nutrición soportada con una solución tecnológica, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que comentamos al principio. O sea, vamos a vivir en presencial una revolución brutal en el mundo del deporte, principalmente activando la palanca de la nutrición. Uh-huh. Otra de las preguntas que tenía es que mucha gente piensa que esto de la nutrición deportiva es un tema un poco de frikis del deporte, de mucha gente que corre maratones, triatlones, deportistas profesionales, porque esto es un error. Contarnos un poco, porque yo creo que esto es un pensamiento un poco arcaico, ¿no? No tiene Sí, nada de hecho, que ver. yo creo que nosotros cuando empezábamos la gente decía, pero, porque claro, nosotros al final íbamos al nicho del deportista, ¿no? Entonces venía una chica que corría maratones
que tú la veías que fuerte, delgada, fina, ¿no? Que se dice en el argot del running, y venía porque quería mejorar. Y eso hace 10 años era como, pero tú estás enferma. Pero ¿cómo vas al nutricionista, no? Porque ir al nutricionista era o porque estabas pasado de peso o porque tenías algún tipo de patología asociada con la alimentación, porque tenías un problema de colesterol, porque tenías diabetes o porque estabas enfermo y la nutrición te iba a ayudar. Por suerte, la sociedad ha entendido que al final somos un sistema biológico que necesitamos comer para producir energía, ¿no? Entonces, la gente, yo diría que la gran masa, por ejemplo, de usuarios que nosotros vemos, viene porque quiere estar mejor, no porque esté mal y tenga esa idea de salud, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya ha dejado de ser un tema de frikis o de gente muy purista que quiere limar a tope. Evidentemente, cuanto más foco le pongas a esto, más vas a poder mejorar, porque más vas a poder profundizar y más vas a querer conectar con tu cuerpo, ¿no? Yo creo que aquí Carlos, que es el que ha liderado esa transición de IND a India en cuanto a marca, al final ha encontrado el nicho perfecto, ¿no? Que son esos awakers, esa gente que se despierta, que tiene interés de yo quiero saber cómo está mi cuerpo, yo quiero comprarme una pulsera porque me va a decir cómo duermo y empezar a entender si me tengo que tomar 3 cafés en lugar de 2, si un espresso que tiene 75 miligramos de cafeína me activa mejor o peor y eso implica en la HRV. Entonces, yo creo que empieza a haber, o sea, somos una generación de gente en el que entre la pandemia y otras cosas hemos priorizado muchísimo la salud y parece que ahora todas las soluciones que van enfocadas a entender cómo yo puedo estar mejor, cómo puedo rendir mejor y cómo puedo conocer mi cuerpo mejor, pues bueno, es la tendencia natural que lleva este tipo de gente, ¿no? Y que cada vez va creciendo mucho más y ya parece que el friki es el que no se preocupa de mirarse por dentro, ¿no? Pero tío, no te has hecho una analítica en un año, pero y no te cuidas y no sabes cuánto pesas, pero no tienes cómo corres sin pulsómetro, no sabes la frecuencia cardíaca, no te has hecho una prueba de esfuerzo, o sea, ya es casi, se excluye al que no se cuida y antes era al revés, pero ¿cómo te gastas 200 euros en un potenciómetro para ver cómo corres? Y ahora es casi, pero no llevas esto. Entonces ahí sí que ha habido un cambio muy, muy bestia de tendencia en un espacio muy corto de tiempo. Sí, yo creo, por lo que dices, José Carlos, de pues la gente que no está, bueno, cómo se ha asociado el nutricionista o el comer bien o el planificar tu nutrición a una cosa de enfermedad o de composición corporal, ¿no? Pero creo que hay dos puntos que creo que han generado esto. Uno es, parece increíble que algo que hacemos 5 veces al día y que es tan importante no se estudia, no se sabe. Nadie sabe lo que son las proteínas si no estás en este mundo. La gente lee y escucha y da, no sé qué, yo quiero la leucina, pero la gente no entiende bien cómo funciona el cuerpo ni el ABC de la nutrición. Yo te lo digo porque yo cuando entré, claro, yo llevo 10 años empapándome de todo esto y alucinando con cada conversación porque digo, pero es que esto la gente no lo sabe, es que esto la gente tiene que saberlo. Entonces, eso, o sea, que no se sepa nada, lo que ha creado es que mucha industria se aproveche. Entonces, obviamente, cuando tú lanzas mensajes tan mágicos como, yo qué sé, pierde grasa del abdomen en 4 semanas y dices, bueno, pues, y no me funciona, obviamente, porque no funciona así, o come esto, ¿no? Para adelgazar y ves que no, pues la gente dice, bueno, pues es que no, es que cada vez escucho una cosa, esto no entiendo cómo va. Y eso hay que remontarlo muchísimo. Ahora, lo que nos va a ayudar mucho la tecnología es que algo que era invisible absolutamente, porque tú tenías que fiarte que tu nutricionista te decía que era esto, pues tú decías, bueno, pues vale, ahora lo vas a ver. Y ahora el nutricionista va a tener que justificarte por qué cuando ha planificado esto a ti te sale la curva de tu, yo qué sé, HRV está subiendo en vez de... O sea, ahora esto ya no es chuparse el dedo. Ahora ya hay datos que la persona va a ver, son suyos y se va a ver por dentro y la nutrición va a dejar de ser invisible igual que muchas cosas y esto creo que va a generar mucha conciencia. O sea, creo que esto va a hacer que la gente diga, ostras, que es que sí, que es que soy esta máquina, que es que mira mi pico de glucosa después de esto, ostras. Entonces creo que esto va a cambiar mucho cómo se va a ver la nutrición a partir de ahora. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues dentro de esto que estáis diciendo, el cómo se va a cambiar la nutrición, entiendo que tenéis
un plan como compañía también muy ambicioso. Este es uno de los parámetros que vosotros también estáis luchando, ¿no? Porque se vea la nutrición de una forma distinta. Tenéis muchos retos por delante. ¿Cuál es vuestro siguiente paso? Bueno, yo creo que el próximo reto más cercano para nosotros es a nivel tecnológico, ¿no? Que es, yo creo que en Q3 ya podremos tener lista entre Q3 y Q4 la parte de la sincronización o clusterizar todos los sensores y poder empezar a generar esa respuesta tipo Google Maps, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer reto a nivel tecnológico y luego como compañía yo te diría que el siguiente reto es seguir buscando talento. Creo que es uno de los grandes retos para nosotros y yo creo que para cualquier compañía, ¿no? Porque cuando ya te conviertes en una empresa tecnológica, sobre todo la parte de producto cobra muchísima importancia. Evidentemente la parte de marketing todavía más, ¿no? Porque aparte de comunicar todo lo que decía Carlos, que es un reto grande dentro de la industria de la nutrición, pues bueno, al final requieres mucho más volumen de gente. Y yo creo que ese es otro de los grandes desafíos a corto, medio y largo plazo y que siempre vamos a tener. Y de cara a 2023, la idea es empezar a probar, gracias a parte de nuestros embajadores, ¿no? Empezar a probar el producto en el mercado americano, que sabemos que pues, bueno, es el mercado mundial de las suscripciones por excelencia. Hay una cantidad enorme de deportistas. Sobre todo hay una profesionalización del deporte en edades muy tempranas, ¿no? Ves toda la parte de la formación universitaria. Cuando tú piensas en deporte profesional, automáticamente hablas de Estados Unidos, ¿no? Y parece que te vas a NFL, NBA, pero sobre todo las ligas universitarias, el nivel de profesionalización es el que puedes encontrar aquí en prácticamente cualquier liga profesional. Entonces, vemos que ahí también hay un vacío, sobre todo en esa solución tecnológica que ayude a automatizar y a entender mucho mejor y a ultrapersonalizar la respuesta a los deportistas. Pese a lo que se pueda pensar en Estados Unidos, hay una masa muy grande de la población que no come tan mal y que se preocupa mucho por la alimentación. Ya no es ese mensaje que teníamos de hace 10 años de Estados Unidos es el país más obeso del mundo. Evidentemente está muy polarizado, pero hay mucha gente, muchísima, que se preocupa por esto. Y bueno, yo creo que esos son los retos a corto, medio y largo plazo. Creo que esos son los tres grandes desafíos a los que nos enfrentamos ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Oye, nos estamos quedando sin tiempo. Os voy a pedir muy rápido un consejo, un aprendizaje que queráis compartir con los emprendedores que nos están viendo. Hostia, qué responsabilidad. Sí. Yo, por mi experiencia, que yo tengo la suerte de estar casado, aparte con mi mujer, con Carlos desde hace muchos años, creo que te tienes que rodear, es súper importante rodearte de gente que te sume, con la que puedas discutir de forma productiva. O sea, al final es, cuanta más fricción generas, el punto medio siempre es mejor, ¿no? Entonces yo creo que el consejo es rodearse de un equipo de gente súper competente que comparta tu visión y tu pasión y sobre todo el no pensar que tú lo puedes hacer todo, ¿no? Yo creo que ese ha sido para mí el gran aprendizaje en el mundo en este viaje del emprendimiento, los negocios y todas estas cosas, es asumir que tú tienes una limitación, que se te dan bien unas cosas y lo que tienes que hacer es poner foco absoluto en esas cosas. Y en el resto, tener gente que sepa hacer muy bien esas cosas a las que tú no llegas. Entonces, ese sería el consejo y la recomendación. Sí, es que hemos hecho tantas cosas mal que podría dar un consejo por cada cosa mal, ¿no? O sea, para que no la hicieran, ¿no? Desde, yo qué sé, desde los números, desde Es lo que eso que más se dice aprende, Javi. ¿no? Sí, claro, es que no, incluso te diría, claro, pero hemos llegado hasta aquí por ahora, ¿no? Entonces, pues tampoco está mal, es de ya, bueno, pero no, o sea, todo lo que nos dicen es que todo esto mal, ¿no? Y no puedes como recomendar hacerlo como nosotros porque no, porque cada emprendedor tiene un umbral de aguantar ciertos años y nosotros hemos tardado bastante tiempo en aprender muchas cosas, ¿no? Porque hemos ido muy, muy a la pasión de querer solucionar un problema enorme y nos hemos pasado a veces de raya, porque obviamente éramos hombres orquesta y no teníamos un financiero. Entonces, pues puede pasar eso. Lo que dice Javi es de, bueno, pues alguien que empiece y dice, sí, claro, y alguien en marketing y alguien en recursos humanos y cómo lo pago, ¿no? Es de cómo lo pago planificando.
O sea, a corto plazo es imposible meter a más gente, pero si tienes un plan realista y confías y lo intentas como vender, es la forma de, pero cuanto antes meter equipo, porque si no se ralentiza esto y te acabas quemando mucho. Gente que puede aguantar más o menos, pero te acabas quemando mucho y tener la cabeza preparada a que esto es una montaña rusa absoluta, que no se crece así, que se crece así y cada bache, pues dice, bueno, pues uno más. O sea, y cuando estés bien, dices, bueno, pero no te preocupes que en un mes va a venir una. O sea, que eso creo que es importante tener la cabeza hecha para eso. Qué bueno que lo tengáis tan claro, que hayáis aprendido de todas estas, bueno, al final son baches que se presentan en el camino, que al principio pues no sabes cómo afrontarlos, pero luego descubres cómo y que hayáis salido reforzados de esto. Vamos a hacer 2 preguntas del público que hay, súper rápidas. La primera es muy sencilla. Para no profesionales, ¿tenéis en cuenta la edad en vuestros algoritmos? Sí, sin duda. Sí, para todo el mundo. Vale. Y la otra es si habéis tenido algo de inversión inicial para el desarrollo del producto tecnológico, porque el desafío técnico que toma más tiempo. Sí, sí. No sé si lo he leído muy bien. Este es uno de los consejos que yo daría, es de no meterte a programar nada si no lo tienes hiperplanificado y con el dinero suficiente y con el equipo suficiente. Nosotros Sin duda. fuimos programando de forma, pues eso, pues a pulmón, que se dice, ¿no? Autofinanciando y sin conocimiento, sin un CTO, sin nadie de tecnología Y claro, y la perdona, puedes Carlos, liar. y hay que destacar que ni Carlos ni yo somos ingenieros. O sea, es decir, yo soy nutricionista y Carlos es creativo de publicidad. O sea, Sí, que nosotros, cuando os nosotros conocimos fue una de las primeras cosas que os dijimos, ¿no? Nutricionista, publicista y habéis montado una empresa tecnológica. Aquí algo falla. Falta una pata, ¿no? yo creo que hoy no puede estar aquí, pero yo creo que el gran cambio que ha tenido el proyecto ha sido la incorporación de Javi de la Llave como nuestro director de tecnología, que de hecho fue uno de nuestros primeros inversores. Ya le dio el filón a esto y luego, bueno, ha sido un trabajo de pico y pala, que se suele decir, para intentar enamorarlo y meterlo como otro fundador más, ¿no? Entonces esto lo conseguimos hacer relativamente poco y yo creo que el gran salto lo hemos vivido en los últimos meses desde la entrada de Javi, porque se ha profesionalizado la estructura de desarrollo muchísimo más. Y es lo que decía Carlos, nosotros nos fuimos a un banco a pedir dinero y a contratar a gente que pues eran programadores que no conocíamos, nosotros no teníamos ni idea de desarrollo, teníamos un flipe que creo que, Carlos, siguen estando por aquí, las hojas en papel que pintaste tú, con lo que iba poniendo Carlos más o menos y lo que yo quería, ¿no? Pues empezamos a pedir dinero y yo si volviese a empezar de cero, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Muchísima planificación, mucho equipo y no meterte en esto porque esto ha sido como la salvada de Márquez del codo. O sea, nosotros hemos ido haciendo salvadas de este tipo ejercicio tras ejercicio y desde 2020 que cerramos la primera ronda de inversión, ahí nos hemos profesionalizado muchísimo en esto. O sea, hasta ahora hemos sido como salvajes en la jungla, que Sí. íbamos haciendo lo que, pues ostras, que viene una, pues hay que intentar con el talento que teníamos en ese momento no ponernos nerviosos y salvarlo, ¿no? Pero Sí, pero muchísimo orden y planificación. la financiación ha sido, pues eso, un inicio donde ganamos 2 concursos que nos dieron dinero. Pues Javi puso un poco de su dinero y yo un poco del mío. Luego, pues eso, la reforma del centro, todo con la familia de Javi, que son unos manitas, y vas así, pues autofinanciándote y luego ya, pues con tema bancos, ¿no? Pero hasta la primera ronda de inversión, vamos a decir, un desastre. Y estamos hablando que nosotros empezamos la reforma del centro en 2013 y la primera ronda de inversión la levantamos diciembre de 2020. O sea, es que son muchos años zurrándonos pues, con todos estos problemas que decía Carlos, ¿no? Entonces, ahora es como, ahora que hay mucha más presión, los objetivos son muchísimo más exigentes. Joder, yo por primera vez en mi vida duermo tranquilo porque tenemos el equipo, tenemos el plan, vamos cumpliendo las métricas, ¿no? Y es como, joder, yo siempre hablo con Carlos, hostia, ¿te imaginas que hubiese sido así desde 2012? Joder, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, ahora disfrutando de esta nueva etapa del camino. Bueno, pero eso también al final es el aprendizaje de todo ese camino que habéis tenido y tan mal no lo habréis hecho y habéis resuelto todo extraordinariamente porque si no, no estaríais donde estáis hoy. Y además con el brillante futuro que tenéis por delante, que lo sé de buena tinta y dentro de poco
lo veremos por ahí, lo veremos en medios de comunicación. Oye, nos hemos quedado sin tiempo, es un gusto y un placer conversar con vosotros, me habría tirado otra hora sin ningún problema, porque es un placer hablar con gente tan apasionada y tan entusiasmada por lo que hacen. Y nada, oye, Carlos, Javi, un placer y muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con todos nosotros y por haber hablado y por habernos podido presentar India. Antes de despedirnos, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a asistir al próximo evento de la Fundación, un Future Talks, en el que hablaremos sobre el futuro de las comunicaciones con Geoff Hoffman. Tendrá lugar el próximo miércoles 27 de abril a las 4 de la tarde. Y lo dicho, aquí nos despedimos, Javi y Carlos, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis todos un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Que tengáis un buen día. Bien. Hasta luego. Hasta luego.